La grabadora Sony que tenía frente a mí registraba cada palabra, cada pausa, cada respiración de la criatura que se encontraba al otro lado del cristal reforzado. Lo que me reveló esa noche sobre nuestra especie cambiaría para siempre la forma en que veo a la humanidad y, sinceramente, nunca volví a dormir tranquilo desde entonces. Mi nombre es Richard Morrison, tengo 34 años y he sido agente especial del FBI durante los últimos 9 años. Trabajo en la oficina de campo de Seattle, especializándome en casos que nunca llegan a los informes oficiales. El tipo de casos que se archivan bajo clasificaciones tan oscuras que la mayoría de los agentes ni siquiera sabe que existen. Era octubre de 1995 y conducía mi Ford Taurus modelo 92 por la autopista 101, mientras los limpiaparabrisas luchaban contra la incesante lluvia del noroeste del Pacífico. Mi buscapersonas sonó a las 3 de la mañana con un código que jamás había visto: prioridad negra. Las coordenadas me llevaron a una instalación de investigación remota, a unos 40 kilómetros al norte de Aberdeen, Washington. El lugar estaba disfrazado como una estación de investigación de biología marina, con carteles envejecidos y equipos oxidados. Pero el alambre de púas y las cámaras de seguridad contaban otra historia. Mostré mis credenciales al guardia, un hombre que parecía más de fuerzas especiales que de seguridad privada, y me dejó pasar sin decir una palabra. La doctora Patricia Hernández me recibió en el interior. Tendría unos 50 y tantos años, con el cabello gris recogido en un moño apretado y una bata blanca impecable. Su apretón de manos fue firme, aunque sus manos temblaban. «Agente Morrison», dijo en voz baja, «gracias por venir. Lamento tanto secretismo, pero lo entenderá cuando la vea». «¿A ella?», pregunté, siguiéndola por un pasillo que descendía suavemente. «La encontramos hace 3 días, atrapada en una red de pesca a unos 15 kilómetros de la costa. Los pescadores llamaron a la Guardia Costera. La Guardia Costera nos llamó a nosotros. Atravesamos 2 puntos de control de seguridad, cada uno con tarjeta magnética y escáner retinal. Mi mente repasaba posibilidades: una espía rusa, una desertora, una inmigrante ilegal. Nada me preparó para lo que estaba a punto de ver. Antes de entrar, se detuvo la doctora Hernández frente a una pesada puerta de acero. «Necesito que entienda algo. Lo que está a punto de presenciar desafiará todo lo que cree saber. He sido bióloga marina durante 32 años. He descubierto 17 nuevas especies y nada me ha preparado para esto». Respiró hondo. «Una sirena, agente Morrison. Una sirena real y viva». Casi me reí, pero la expresión en los ojos de la doctora me detuvo. Hablaba completamente en serio. La puerta se abrió hacia una sala de observación. Una de las paredes era totalmente de cristal, con vista a un enorme tanque lleno de agua de mar. Equipos de monitoreo cubrían las paredes, computadoras, dispositivos médicos, grabadoras. Y allí, suspendida en el agua, había algo que no debería existir. Flotaba en el centro del tanque, de espaldas a nosotros. Su parte superior era humanoide, piel pálida, hombros delgados, cabello largo y oscuro que se movía como seda bajo el agua. Pero donde deberían estar sus caderas, su cuerpo se transformaba en una poderosa cola cubierta de escamas brillantes que terminaba en aletas horizontales como las de un delfín. «Mide aproximadamente 2 metros de largo», susurró la doctora Hernández. «Estimamos que tiene entre 70 y 80 años, aunque es difícil estar seguros». La criatura se giró, y entonces vi su rostro. Era hermosa de una forma inquietante. Sus rasgos eran delicados, casi etéreos, pero sus ojos eran demasiado grandes, demasiado oscuros. Su piel tenía un leve brillo iridiscente, y cuando me sonrió, porque lo hizo, vi que sus dientes eran ligeramente demasiado afilados. «Buenos días, agente Morrison», dijo, y su voz se escuchó con claridad a través de los altavoces. Era melodiosa, pero con una resonancia extraña. «He estado esperándolo». Se me secó la boca. «¿Sabe mi nombre?» «Sé muchas cosas».
Nadó hacia el cristal con una gracia depredadora. Sé que sirvió en la Marina antes de unirse al FBI. Sé que investigó los archivos del USS Eldridge en 1992. Sé que no cree en nada que no pueda explicarse científicamente. Y sé que está a punto de tener una conversación muy difícil con sus superiores sobre qué hacer conmigo. La doctora Hernández se inclinó hacia mí. Ha sido así desde que la trajimos. Sabe cosas que no debería saber. ¿Cómo?, pregunté. La sonrisa de la sirena se amplió. Porque he estado observando a su especie durante mucho tiempo, agente Morrison, y lo que hemos aprendido sobre ustedes debería aterrarlos. Me acerqué al cristal. ¿Qué es exactamente lo que han aprendido? Por eso permití que me capturaran, respondió. Alguien necesita conocer la verdad sobre la humanidad antes de que sea demasiado tarde. La doctora Hernández me entregó un bloc de notas y un bolígrafo. Ha aceptado responder preguntas, pero solo si es usted quien las hace. Tomé asiento. Empecemos por lo básico. ¿Cómo te llamas? La sirena descendió hasta el fondo del tanque. Puede llamarme Marisa. Mi verdadero nombre no se traduce bien a la fonética humana. ¿Y cómo aprendiste a hablar inglés? Aprendemos sus lenguas escuchando, practicando. Mi especie ha vivido junto a la suya durante mucho tiempo. Hemos visto cómo sus civilizaciones se levantan y caen. Los hemos estudiado como ustedes estudian especímenes bajo un microscopio. Si los han estado observando durante tanto tiempo, ¿por qué nunca encontramos pruebas? Porque ahora su expresión se ensombreció. Porque hemos sido muy cuidadosos al permanecer ocultos. Porque cada vez que nos revelamos a su especie, termina mal. Para ambos. ¿Qué quiere decir con cada vez? Muchas veces a lo largo de la historia, a veces aparecemos en sus mitos, en historias de marineros sobre sirenas. A veces nos confunden con criaturas marinas. Y a veces hacemos contacto de forma deliberada tratando de advertirlos. Nunca funciona. ¿Por qué no? Por lo que ustedes son, agente Morrison, eso es lo que necesito decirle. Preguntó qué hemos aprendido observando a su especie. Nadó hasta quedar a centímetros del cristal, mirándome fijamente. Hemos aprendido que la humanidad es la especie más peligrosa que jamás haya existido en este planeta. No porque sean fuertes, no lo son. No porque sean inteligentes. Existen criaturas mucho más antiguas y sabias que ustedes. Son peligrosos por algo único de su especie. ¿Y qué es?, pregunté. La expresión de Marisa se volvió grave. Su capacidad de destrucción deliberada, su habilidad para dañar, no por hambre ni por defensa, sino por elección, por codicia, por odio. Son la única especie que destruye por el simple hecho de destruir. Y eso, agente Morrison, es lo que los hace verdaderamente aterradores. Me quedé mirando a Marisa a través del cristal, con el bolígrafo aún suspendido sobre el bloc de notas. Sus palabras flotaban en el aire como un desafío, como una acusación que no estaba seguro de cómo refutar. La doctora Hernández se movió incómoda a mi lado y pude oír a uno de los otros científicos ajustando el equipo detrás de nosotros. Es una evaluación bastante dura, dije por fin, intentando mantener la voz firme. ¿Está diciendo que entre todas las especies de la Tierra, nosotros somos los peores? La cola de Marisa se movió lentamente en el agua, creando corrientes suaves que hacían que su cabello flotara alrededor de su rostro. Digo que son únicos, agente Morrison, y esa singularidad tiene un precio terrible. Permítame darle un ejemplo. ¿Sabe qué ocurre cuando un tiburón caza? Come, respondí simplemente. Exacto. Come lo que necesita para sobrevivir y luego se detiene. Cuando una ballena se alimenta de krill, toma solo lo necesario para mantenerse. Cuando un pulpo caza cangrejos, lo hace por necesidad. Cada criatura del océano, cada criatura de este planeta, excepto los humanos, actúa dentro de un equilibrio. Toman lo que necesitan, no acumulan, no acaparan, no destruyen su entorno por lucro ni por entretenimiento. Lo anoté aunque no estaba seguro de qué pensarían mis superiores al respecto.
Está hablando de problemas ambientales, conservación. Eso no es precisamente una revelación. Sabemos que tenemos problemas con... No estoy hablando de problemas ambientales, interrumpió Marisa con la voz afilada. Estoy hablando de algo fundamental en su naturaleza, algo que existe en su ADN, en la esencia misma de su especie. Ustedes no solo consumen, agente Morrison, ustedes conquistan, dominan, doblan todo a su alrededor a su voluntad, y cuando algo no se dobla, lo rompen. Apoyó una mano palmeada contra el cristal. De cerca, pude ver que sus dedos eran ligeramente más largos que los humanos, con una membrana translúcida entre ellos. He observado a sus barcos pesqueros arrastrar redes por el fondo del océano, destruyendo ecosistemas que tardaron miles de años en formarse, solo para capturar unas cuantas toneladas más de pescado. He visto sus barcos verter desechos en el agua, químicos, basura, cosas que envenenan todo lo que tocan. Y lo peor, ustedes saben lo que están haciendo. Comprenden la causa y el efecto. No actúan por ignorancia ni por instinto. Están tomando decisiones conscientes. La doctora Hernández intervino. Marisa nos ha estado contando observaciones que ha hecho a lo largo de las décadas. Los cambios que ha presenciado en el océano, en las poblaciones marinas, en la calidad del agua, es perturbador. He visto cosas que le romperían el corazón, continuó Marisa. He visto ballenas, criaturas magníficas e inteligentes, quedar atrapadas en sus redes de pesca y ahogarse. He visto delfines con el estómago lleno de bolsas de plástico, muriendo de hambre porque no pueden digerir lo que han comido. He visto arrecifes de coral que permanecieron durante milenios volverse blancos, frágiles y sin vida porque el agua se ha vuelto demasiado cálida, demasiado ácida. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. Si han estado observando todo esto, ¿por qué esperar hasta ahora para hacer contacto? ¿Por qué no revelarse hace años, décadas, cuando quizá aún podíamos haber hecho algo? Porque lo hicimos, agente Morrison, respondió. Sus ojos parecieron oscurecerse aún más. Hemos intentado advertir a la humanidad muchas veces a lo largo de la historia, y cada vez termina de la misma manera. ¿Cómo así? Marisa nadó un poco hacia atrás, creando cierta distancia entre nosotros. En 1847, frente a la costa de Irlanda, uno de los míos intentó advertir a los pescadores sobre los cambios que se avecinaban en el océano. Les dijo que las poblaciones de peces estaban disminuyendo, que necesitaban cambiar sus métodos. ¿Sabe qué le ocurrió? Negué con la cabeza. La capturaron. La mantuvieron en un tanque de madera durante 3 semanas, cobrando dinero a la gente para verla. La llamaban pez demonio, un demonio de las profundidades. Ella intentó comunicarse con ellos, trató de ayudarlos a comprender. Le arrojaron piedras. Cuando finalmente escapó medio ahogada y debilitada, apenas logró regresar a aguas más profundas. La doctora Hernández acercó una silla y se sentó a mi lado. Desde que llegó Marisa, hemos estado investigando relatos históricos. Hay docenas de avistamientos de sirenas a lo largo de la historia en distintas culturas. La mayoría se descartan como cuentos de marineros o folclore, pero la consistencia en las descripciones es sorprendente. Y en cada caso en el que hubo contacto, añadió Marisa, su especie reaccionó con miedo, agresión o codicia, a veces con las 3 cosas a la vez. En 1943, durante su Segunda Guerra Mundial, uno de los míos intentó ayudar a un grupo de marineros cuyo barco había sido atacado. Los guió hacia tierra, los ayudó a mantenerse a flote. Cuando fueron rescatados contaron su historia. La Marina envió barcos para encontrarla, capturarla, estudiarla. Ella se internó en las fosas más profundas y nunca volvió a la superficie. Volví a tomar el bolígrafo. Entonces está diciendo que su especie ha intentado ayudarnos y que nosotros hemos respondido mal de forma sistemática. No solo mal, agente Morrison, violentamente, de forma posesiva. Sus militares querían usarnos como armas. Sus científicos querían diseccionarnos. Sus coleccionistas querían exhibirnos. Incluso sus líderes religiosos nos llamaron demonios o ángeles.
pero nunca simplemente lo que somos. Seres vivos que intentan compartir un planeta con ustedes. Y aún así, aquí está, señalé. Permitió que la capturaran. Está hablando con nosotros ahora. ¿Por qué? Si todos los intentos anteriores fracasaron, ¿qué hace que esta vez sea diferente? Marisa guardó silencio durante un largo momento, con la cola moviéndose en ondas lentas y rítmicas. Cuando finalmente habló, su voz era más suave, casi triste. Porque el tiempo se está agotando, porque el daño que están causando ahora ya no es solo al océano, es a todo el planeta, y porque he observado a su especie el tiempo suficiente para saber que son capaces de cambiar. Simplemente no son capaces de ver la necesidad de hacerlo hasta que ya es casi demasiado tarde. Nadó de nuevo hacia el cristal con el rostro serio. En 1986, sus científicos descubrieron un agujero en algo llamado la capa de ozono, un problema causado por químicos que ustedes mismos usaban. ¿Y sabe qué ocurrió? Sus gobiernos realmente hicieron algo. Prohibieron esos químicos. Trabajaron juntos, más allá de fronteras y diferencias políticas, para solucionar un problema que habían creado. Es una de las pocas veces en la historia humana en las que decidieron colectivamente dejar de hacer algo destructivo antes de que los destruyera a ustedes mismos. El Protocolo de Montreal, dijo la doctora Hernández. ¿Tiene razón? Se considera uno de los acuerdos ambientales internacionales más exitosos jamás realizados. Entonces está aquí porque cree que podemos cambiar, dije. Estoy aquí porque espero que puedan cambiar, corrigió Marisa. Esperanza y creencia no son lo mismo, agente Morrison. He visto demasiada historia humana como para creer algo con certeza, pero la esperanza fue lo que me llevó a esa red de pesca hace 3 días. La esperanza es lo que me mantiene hablando con usted ahora. Aunque cada instinto que tengo me dice que esto terminará como siempre termina. ¿Y cómo termina siempre? Con su especie sin aprender nada, dijo en voz baja. Con la mía retirándose cada vez más a las profundidades, más lejos de su alcance, más lejos de cualquier posibilidad de coexistencia. Volvemos a ser mito, leyenda, historia, y ustedes continúan por su camino, destruyendo todo a su paso hasta que ya no queda nada más que destruir. Miré mis notas, las palabras garabateadas por toda la página. Nada de esto tendría sentido para mis superiores. Nada encajaba en ninguna categoría o protocolo para el que me hubieran entrenado. Y, sin embargo, sentado allí, escuchando hablar a esta criatura, no podía sacudirme la sensación de que cada palabra que decía era verdad. Dijo que nos ha estado observando durante mucho tiempo. Comenté. ¿Cuánto tiempo exactamente? La expresión de Marisa cambió, volviéndose casi nostálgica. Yo, personalmente, nací en aguas frente a Japón en 1917, pero mi especie, hemos estado aquí mucho antes de que la suya caminara erguida. Los hemos visto evolucionar de cazadores primitivos a constructores de ciudades, a creadores de máquinas capaces de dividir átomos y alcanzar las estrellas. Y a lo largo de todo ese tiempo, una cosa ha permanecido constante. ¿Cuál? Su incapacidad para ver más allá de ustedes mismos, su negativa a considerar que comparten este mundo con otras formas de inteligencia, otras formas de vida que merecen el mismo respeto y consideración que ustedes exigen para sí mismos. Me recosté en la silla, sintiendo el peso de la conversación presionando sobre mis hombros. La grabadora Sony seguía girando, capturando cada palabra de este intercambio imposible. Miré a Marisa flotando en el tanque, sus ojos oscuros fijos en los míos, esperando mi siguiente pregunta. Dijiste que naciste en 1917, comencé, calculando mentalmente. Eso te hace 78 años. Has vivido a través de 2 guerras mundiales, la Guerra Fría, todos los avances tecnológicos del siglo XX. ¿Qué has observado sobre cómo hemos evolucionado como especie? Marisa se movió hacia el fondo del tanque, acomodándose contra la pared de cristal.
He observado algo fascinante y aterrador a la vez, agente Morrison. Su capacidad de innovación es asombrosa. En menos de un siglo, pasaron de los primeros vuelos motorizados a poner hombres en la Luna. Desarrollaron la penicilina, las computadoras, la energía nuclear. Su progreso tecnológico es incomparable en la historia de cualquier especie en este planeta. Pero hay un pero ahí, dije. Siempre hay un pero con la humanidad, respondió ella. Su tecnología avanza más rápido que su sabiduría. Crean herramientas poderosas sin considerar completamente las consecuencias de su uso. La bomba atómica es el ejemplo perfecto. En 1945, observé desde el Océano Pacífico las pruebas nucleares que realizaron. El agua se iluminó con una luz antinatural. Los peces murieron por miles, la radiación se extendió por kilómetros. Dr. Hernández intervino. Los registros históricos confirman las pruebas nucleares en el Pacífico, las Islas Marshall, el atolón Bikini. Realizamos docenas de pruebas entre 1946 y 1958. Docenas, repitió Marisa, su voz cargada de tristeza. Y cada una envenenó el océano un poco más. Pero lo que realmente me perturbó no fue el daño inmediato, fue la indiferencia. Sus científicos sabían que estaban contaminando el agua. Sus líderes sabían que estaban destruyendo ecosistemas enteros, y lo hicieron de todos modos, porque consideraron que su seguridad nacional era más importante que la salud del océano. Estábamos en medio de la Guerra Fría, argumenté, aunque no estaba seguro de por qué sentía la necesidad de defender las acciones de mi gobierno. Las amenazas eran reales, el mundo estaba al borde de la aniquilación. Exactamente mi punto, dijo Marisa, nadando más cerca. Ustedes estuvieron al borde de la aniquilación por elección propia. Ninguna otra especie en este planeta ha desarrollado la capacidad de destruirse completamente a sí misma. Y no solo la capacidad, sino la voluntad de hacerlo. Durante décadas, sus dos superpotencias mantuvieron suficientes armas nucleares apuntadas unas a otras para destruir el planeta varias veces. Puede comprender lo absurdo que eso parece desde una perspectiva externa. Escribí sus palabras, sintiendo una incomodidad creciente. Pero no lo hicimos, no nos destruimos. El sistema funcionó. La disuasión mutua mantuvo la paz. ¿Paz? Marisa rió, un sonido que resonó extrañamente a través de los altavoces. ¿Llama paz a lo que observé? Vi sus buques de guerra patrullando constantemente los océanos, sus submarinos nucleares acechando en las profundidades como depredadores silenciosos. Vi conflictos proxy en Vietnam, Corea, América Central. Miles de personas perdieron sus vidas en guerras que eran extensiones de su paz fría. Usted observó todo eso, dije, tratando de mantener un tono neutral. Desde el océano. El océano cubre el 70% de su planeta, agente Morrison. Hay muy poco que suceda en su mundo que no pueda ser observado desde el agua. Sus barcos llevan soldados. Sus puertos cargan municiones. Sus ciudades costeras construyen fábricas que vierten desechos directamente en nuestro hogar. Hemos sido testigos silenciosos de toda su historia moderna. Me incliné hacia adelante. Si su especie ha estado observando tan de cerca, debe haber visto cosas buenas también. No todo lo que hacemos es destructivo. Por primera vez, la expresión de Marisa se suavizó ligeramente. Tienen razón. He observado actos de bondad extraordinaria. Durante la Segunda Guerra Mundial, vi marineros arriesgar sus vidas para salvar compañeros heridos. He observado científicos dedicar sus vidas a comprender y proteger la vida marina. He visto comunidades costeras trabajar juntas para limpiar playas contaminadas. Se detuvo, sus dedos palmeados tocando el cristal. El problema no es que todos los humanos sean malos. El problema es que sus sistemas, sus gobiernos, sus corporaciones, sus economías, están diseñados de formas que recompensan la destrucción y castigan la conservación. Un pescador individual puede querer pescar de manera sostenible, pero si no captura suficientes peces, no puede alimentar a su familia.
Una compañía puede querer reducir su contaminación, pero si eso la hace menos competitiva, quiebra. Dr. Hernández asintió. Es lo que los economistas llaman la tragedia de los comunes. Cuando un recurso es compartido, pero la responsabilidad es individual, todos actúan en su propio interés y el recurso se agota. Exactamente, dijo Marisa, y esa es una de las cosas más aterradoras sobre la humanidad. Individualmente, muchos de ustedes son capaces de gran compasión y sabiduría, pero colectivamente, sus estructuras sociales los empujan hacia la autodestrucción. Miré mis notas viendo patrones emerger en sus palabras. Entonces, ¿qué sugiere? ¿Cómo se supone que debemos cambiar estos sistemas? No estoy aquí para darles soluciones, respondió Marisa. No es mi lugar decirles cómo vivir sus vidas o estructurar sus sociedades. Estoy aquí para mostrarles un espejo, para que puedan ver lo que se están haciendo a sí mismos y al mundo que comparten con innumerables otras formas de vida. Pero debe tener alguna idea, insistí. Después de 78 años de observarnos, debe haber llegado a alguna conclusión sobre qué podría funcionar. Marisa nadó hacia atrás, creando distancia entre nosotros nuevamente. He llegado a muchas conclusiones, agente Morrison. Algunas les darán esperanza, otras los mantendrán despiertos por la noche, como me han mantenido a mí vigilante durante décadas. Comparta una que me dé esperanza entonces, dije. Muy bien. Ella se acomodó, su cola enrollándose debajo de ella. En 1962 estaba cerca de la costa de Cuba durante lo que ustedes llaman la crisis de los misiles. Observé sus barcos de guerra formando un bloqueo. Vi la tensión escalando día tras día. El mundo nunca estuvo más cerca de una guerra nuclear total. Y entonces, en el último momento posible, sus líderes eligieron retroceder. Eligieron la supervivencia sobre el orgullo, la negociación sobre la aniquilación. Su expresión se volvió más seria. Eso me mostró que cuando realmente se enfrentan a la extinción, cuando ven el abismo justo frente a ustedes, son capaces de tomar la decisión correcta. El problema es que no deberían necesitar llegar al borde del abismo para cambiar de rumbo. ¿Y la conclusión que nos mantendrá despiertos? Marisa me miró directamente y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era ira ni odio, era lástima. Que a pesar de toda su inteligencia, toda su tecnología, todos sus logros, la humanidad está fundamentalmente sola en el universo de una manera que ninguna otra especie experimenta. ¿A qué se refiere? Toda otra forma de vida en este planeta existe en equilibrio con su entorno. Los animales, las plantas, incluso los microorganismos, todos forman parte de ecosistemas interconectados. Toman lo que necesitan y devuelven algo a cambio. Pero los humanos, hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Los humanos se han separado de ese equilibrio, se han colocado fuera y por encima del mundo natural, mirándolo como algo para ser usado en lugar de algo de lo que forman parte. Esa separación, continuó, es lo que los hace tan peligrosos y también es lo que los hace tan trágicos, porque en su búsqueda de dominar la naturaleza, han perdido su conexión con ella. Y esa desconexión los está destruyendo lentamente, aunque la mayoría ni siquiera lo percibe. El tanque pareció oscurecerse, aunque las luces no habían cambiado, o tal vez era solo mi percepción, influenciada por sus palabras. ¿Cómo los está destruyendo? Eso, dijo Marisa, es lo que necesito explicarles a continuación, pero primero necesito que entienda algo más sobre mi especie, sobre por qué estamos calificados para hacer estas observaciones. Mi especie no es como la suya, agente Morrison, comenzó Marisa, su voz tomando un tono más reflexivo. Nosotros no construimos ciudades bajo el agua. No tenemos gobiernos centralizados ni economías complejas. No escribimos libros ni creamos arte que pueda ser preservado y exhibido. Y sin embargo, hemos sobrevivido en este planeta mucho más tiempo que ustedes han existido como especie. Me ajusté en la silla, mi mano algo cansada de escribir.
¿Cómo es eso posible? Si su especie es tan antigua, ¿por qué no han desarrollado civilizaciones como las nuestras? Porque no las necesitamos, respondió simplemente. Esa es la diferencia fundamental entre nuestras especies. Ustedes creen que la civilización, sus edificios, sus máquinas, sus sistemas complejos, es señal de progreso, pero desde nuestra perspectiva es señal de desconexión. Necesitan todas esas cosas porque se han alejado tanto de su entorno natural que no pueden sobrevivir sin ellas. Dr. Hernández se inclinó hacia mí. Es un punto filosófico interesante. Nosotros medimos el éxito evolutivo por la complejidad tecnológica, pero ella está sugiriendo que la verdadera medida podría ser la sostenibilidad a largo plazo. Exactamente, dijo Marisa. Mi especie ha existido durante milenios sin agotar nuestros recursos, sin contaminar nuestro entorno, sin guerras que amenacen nuestra existencia. ¿No es eso más exitoso que construir imperios que colapsan después de unos pocos siglos? Pero sin tecnología, sin progreso, argumenté. ¿Cómo avanzan? ¿Cómo mejoran? ¿Quién dice que no avanzamos? Sus ojos brillaron con algo que parecía diversión. Hemos desarrollado formas de comunicación que pueden viajar cientos de kilómetros bajo el agua. Podemos navegar usando campos magnéticos que ustedes apenas están comenzando a comprender. Nuestro conocimiento del océano, sus corrientes, sus ciclos, sus ecosistemas, es más profundo que cualquier cosa que sus oceanógrafos hayan descubierto. Se movió graciosamente por el tanque. Pero no necesitamos computadoras para almacenar ese conocimiento. Lo transmitimos directamente de generación en generación a través de métodos que su ciencia llamaría telepáticos, pero que para nosotros son tan naturales como su habla. ¿Telepáticos?, repetí, mi escepticismo evidente en mi voz. No en el sentido de leer mentes, aclaró Marisa, pero podemos compartir experiencias, memorias, conocimientos, de formas que no requieren lenguaje verbal. Es por eso que, aunque soy relativamente joven para mi especie, llevo dentro de mí el conocimiento acumulado de generaciones. Puedo recordar eventos que sucedieron siglos antes de mi nacimiento porque esas memorias me fueron transmitidas. Dr. Hernández intervino nuevamente. Hemos realizado algunos escaneos cerebrales preliminares. Su estructura neurológica es significativamente diferente a la humana. Hay patrones de actividad que no podemos explicar con nuestra comprensión actual de la neurociencia. Lo cual nos lleva de vuelta a mi punto, dijo Marisa. Ustedes asumen que porque no entienden algo, no puede ser real o válido. Esa arrogancia intelectual es otra de las características que hace a la humanidad tan peligrosa. Me froté los ojos, sintiendo el peso de la hora temprana. Está bien, digamos que acepto todo esto, que su especie tiene capacidades que no entendemos, que han estado observándonos durante milenios. Dijo que tenía algo más que explicar sobre cómo nuestra desconexión de la naturaleza nos está destruyendo. Quiero escuchar eso. Marisa asintió lentamente. Muy bien, pero necesito que realmente escuche, no solo que escriba. Esto es importante. Dejé mi pluma sobre el bloc de notas y la miré directamente. En los últimos 50 años, comenzó, he observado cambios en el comportamiento humano que me preocupan profundamente. No estoy hablando de guerras o contaminación. Esas son amenazas externas. Estoy hablando de algo que está sucediendo dentro de ustedes, en sus mentes y espíritus. ¿Cómo qué? Como la epidemia de desconexión que está consumiendo su especie. Cada generación que pasa, los humanos pasan menos tiempo en contacto con el mundo natural. En las ciudades donde vive la mayoría de su población, la gente puede pasar días, semanas, sin tocar tierra real, sin ver el cielo sin obstáculos, sin escuchar sonidos que no sean hechos por máquinas. Ella nadó más cerca al cristal, y puedo ver lo que les está haciendo. Lo veo en los rostros de las personas en los barcos que pasan. Veo estrés, ansiedad, una inquietud que nunca desaparece. Sus cuerpos están en constante estado de alerta, sus mentes siempre aceleradas, incluso cuando intentan descansar. Eso suena como la vida moderna normal, dije. Estrés laboral, responsabilidades, es parte de vivir en sociedad. No,
dijo Marisa firmemente. No es normal, es patológico. Ninguna otra especie vive en ese estado de estrés crónico. Sus cuerpos no fueron diseñados para ello. Están literalmente enfermándose por la forma en que han elegido vivir. Dr. Hernández sacó una carpeta. Ella tiene razón sobre las estadísticas de salud. Las tasas de ansiedad, depresión y enfermedades relacionadas con el estrés han aumentado dramáticamente en las últimas décadas. Porque se han desconectado de algo fundamental, continuó Marisa. Los humanos evolucionaron durante millones de años en contacto directo con la naturaleza. Sus cerebros, sus sistemas nerviosos, sus ritmos circadianos, todo fue moldeado por ese contacto. Y ahora, en apenas unas pocas generaciones, han tratado de adaptarse a entornos completamente artificiales. No funciona. Entonces, ¿qué sugiere? ¿Que todos volvamos a vivir en cuevas? No sea simplista, respondió con un toque de impaciencia. No estoy sugiriendo que abandonen la tecnología o la civilización. Estoy diciendo que necesitan encontrar un equilibrio. Necesitan reconocer que son parte de la naturaleza, no separados de ella. Y necesitan estructurar sus sociedades de maneras que honren esa conexión, en lugar de destruirla. ¿Y si no lo hacemos? Marisa se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era más suave, casi triste. Entonces su especie seguirá el mismo camino que he visto seguir a muchas civilizaciones humanas a lo largo de la historia. Crecerán, se expandirán, consumirán todo lo que esté a su alcance y luego colapsarán bajo el peso de sus propias contradicciones. Pero esta vez, agregó, será diferente, porque esta vez su tecnología es lo suficientemente poderosa como para llevar gran parte del planeta con ustedes cuando caigan. El tanque pareció más frío de repente. Eso es bastante sombrío. Es realista, corrigió Marisa. He visto lo que su industria le ha hecho al océano en solo medio siglo. He visto poblaciones de peces colapsar, ecosistemas enteros desaparecer, temperaturas del agua aumentar año tras año. Y la velocidad de destrucción se está acelerando, no desacelerando. En 1970, continuó, había aproximadamente 3.000 millones de humanos en el planeta. Ahora hay casi 6.000 millones. ¿Qué pasará cuando sean 10.000 millones? ¿12.000 millones? Su planeta no tiene recursos infinitos, agente Morrison, y su especie se niega a reconocer ese simple hecho. Pero hemos hecho progresos, argumenté. Leyes ambientales, áreas protegidas, tecnologías más limpias. No es como si no estuviéramos tratando. Están tratando, admitió Marisa, pero no lo suficientemente rápido, no lo suficientemente profundo. Sus esfuerzos de conservación son como poner banditas en una herida que requiere cirugía mayor. Son gestos simbólicos que hacen que la gente se sienta mejor sin abordar realmente los problemas fundamentales. Se alejó del cristal, mirando hacia arriba a través del agua, hacia las luces del techo. ¿Sabe qué es lo más frustrante? Es que tienen el conocimiento. Sus científicos entienden los problemas, sus datos son claros. Pero su sistema político y económico está diseñado para ignorar cualquier problema que no produzca ganancias inmediatas o votos inmediatos. Eso es probablemente justo, admití. Lo sé, dijo Marisa, volviéndose hacia mí nuevamente, y es por eso que me permití ser capturada, porque necesitaba hablar con alguien que pudiera tal vez, posiblemente, llevar este mensaje a personas con poder para hacer algo al respecto. ¿Y qué mensaje es ese exactamente? Que el tiempo se está agotando más rápido de lo que la mayoría de los humanos se dan cuenta, que los cambios que están viendo ahora, las temperaturas más cálidas, los patrones climáticos más extraños, las especies desapareciendo, son solo el comienzo. Y que si no hacen cambios fundamentales en cómo viven, en cómo estructuran sus sociedades, en cómo se relacionan con el mundo natural, entonces dentro de 50 años, tal vez menos, estarán enfrentando colapsos que harán que todas sus guerras anteriores parezcan triviales.
El silencio en la sala de observación era absoluto, excepto por el suave zumbido de los equipos de monitoreo. Las palabras de Marisa flotaban en el aire como una sentencia, y por primera vez desde que había entrado en esta instalación, sentí algo parecido al miedo real. No miedo a la criatura frente a mí, sino miedo a la verdad de lo que estaba diciendo. 50 años, repetí finalmente. ¿Eso es una línea de tiempo muy específica? No es una profecía, aclaró Marisa. No tengo poderes místicos para ver el futuro. Es una extrapolación basada en observación y datos. He visto cómo los cambios en el océano se han acelerado década tras década. He visto patrones, y esos patrones apuntan hacia un punto de no retorno que se acerca rápidamente. Me incliné hacia adelante. ¿Qué tipo de colapso se está prediciendo? Primero, los sistemas alimentarios, respondió sin dudar. Sus pesquerías están ya al borde del colapso en muchas regiones. He observado barcos que tienen que viajar cada vez más lejos para encontrar peces, que tienen que bajar sus redes cada vez más profundo. Cuando las poblaciones de peces colapsen, y colapsarán si continúan pescando al ritmo actual, 1.000 millones de personas que dependen del océano para su proteína principal enfrentarán hambruna. Dr. Hernández verificó algo en su portapapeles. Los datos de la FAO respaldan esto. Más del 30% de las poblaciones de peces mundiales ya están sobrepescadas. Segundo, continuó Marisa, los patrones climáticos se volverán cada vez más impredecibles. El océano actúa como el termostato del planeta, absorbiendo calor y regulando el clima. Pero hay un límite a cuánto calor puede absorber. Cuando ese límite se exceda, verán tormentas más intensas, sequías más severas, inundaciones más devastadoras. Y estas no serán rarezas, serán la nueva normalidad. Ya estamos viendo eso, admití. Los huracanes parecen estar volviéndose más fuertes. Porque lo están, dijo Marisa, y empeorará. Tercero, la migración masiva. Cuando las áreas costeras se inunden, cuando las regiones agrícolas se sequen, cuando los recursos se vuelvan escasos, cientos de millones de personas tendrán que moverse. Y cuando la gente se mueve en esos números, lleva a conflictos, a guerras por recursos, a inestabilidad que se extenderá por todo su sistema político global. Se detuvo, dejando que sus palabras se asentaran. Y finalmente, el colapso psicológico. Cuando los humanos pierdan su sentido de seguridad, cuando se den cuenta de que sus gobiernos no pueden protegerlos de estos cambios, cuando vean que el mundo que conocieron está desapareciendo, he visto lo que le sucede a su especie bajo ese tipo de estrés. No es bonito. Suena como el fin del mundo, dije, tratando de mantener mi voz estable. No es el fin del mundo, corrigió Marisa. El planeta sobrevivirá. La vida sobrevivirá. Incluso mi especie probablemente sobrevivirá. Hemos sobrevivido a 5 extinciones masivas. Es el fin del mundo tal como ustedes lo conocen. Es el fin de la ilusión de que pueden controlar la naturaleza sin consecuencias. Me froté la cara, sintiendo el peso de la fatiga y la información abrumadora. Si todo esto es cierto, ¿por qué debería creerle? ¿Por qué debería confiar en las observaciones de alguien que admite no ser humano, que no entiende completamente nuestra sociedad? Precisamente porque no soy humano, respondió Marisa. Porque puedo ver su especie desde fuera, sin los prejuicios y puntos ciegos que los humanos tienen sobre sí mismos. Cuando están dentro de un sistema, es difícil ver sus fallas. Necesitan una perspectiva externa. ¿Arp? Y sin embargo, dije recogiendo mi pluma nuevamente, está asumiendo que las personas en el poder escucharán. ¿Qué les importará? He trabajado en el gobierno el tiempo suficiente para saber que los informes como este generalmente terminan archivados y olvidados. Lo sé, dijo Marisa, y por primera vez detecté algo parecido a la desesperación en su voz. Por eso he esperado tanto tiempo para hacer contacto nuevamente, por eso corrí el riesgo de ser capturada, porque estoy apostando a que tal vez, solo tal vez, esta vez será diferente.
¿Por qué esta vez sería diferente? Porque ahora tienen la tecnología para ver lo que estoy describiendo. Sus satélites pueden medir el hielo derritiéndose. Sus instrumentos pueden rastrear las temperaturas del océano. Sus computadoras pueden modelar futuros climáticos. No pueden negar la evidencia de la misma manera que las generaciones pasadas pudieron. Se acercó al cristal nuevamente, su rostro a centímetros del mío. Y porque, francamente, se están quedando sin tiempo para negar. Los cambios que solían tomar siglos ahora están sucediendo en décadas. Ustedes, agente Morrison, personalmente verán estos cambios en su vida. Sus hijos definitivamente los verán. No se trata de un futuro distante y abstracto, es su futuro inmediato. Doctor Hernández se aclaró la garganta. Marisa, has mencionado varias veces que tu especie ha observado el colapso de civilizaciones humanas antes. ¿Puedes ser más específica sobre eso? Por supuesto, respondió Marisa. He visto los registros pasados a mí de generaciones anteriores. La civilización de la isla de Pascua, Rapa Nui, que talaron todos sus árboles y colapsaron. Los mayas, cuya sofisticada civilización no pudo sobrevivir a las sequías prolongadas que ellos mismos exacerbaron con la deforestación. Los Anasazi, del suroeste americano, que agotaron sus recursos hídricos. En cada caso, continuó, los patrones fueron similares: crecimiento rápido, explotación intensiva de recursos, negación de los límites ambientales y luego colapso. La única diferencia ahora es la escala. Estas eran civilizaciones regionales. Ustedes son una civilización global. Su colapso afectará a todo el planeta. ¿Y qué hay de las civilizaciones que sobrevivieron?, pregunté. Tiene que haber ejemplos de sociedades que encontraron el equilibrio. Marisa asintió lentamente. Sí, hay ejemplos. Comunidades indígenas en varias partes del mundo que vivieron sosteniblemente durante milenios. Japón, que después de casi deforestar completamente su territorio en el siglo XVII, implementó una de las primeras políticas forestales sostenibles del mundo. Estos ejemplos existen. Pero, agregó, todos tienen algo en común. Reconocieron sus límites antes de que fuera demasiado tarde. Cambiaron sus comportamientos basándose en la comprensión de que su supervivencia dependía del medio ambiente. La pregunta es si su civilización global puede hacer lo mismo. Miré mis notas, páginas y páginas de observaciones imposibles de una criatura imposible. Digamos que llevo esto a mis superiores. Digamos que de alguna manera los convenzo de que esto es real, de que usted es real. ¿Qué quiere que hagamos específicamente? Quiero que dejen de tratarme como un espécimen, dijo Marisa, su voz endureciéndose. Quiero que reconozcan que mi especie tiene tanto derecho a existir en este planeta como la suya. Y quiero que comiencen a tomar en serio la idea de que compartir este planeta significa respeto mutuo, no dominación. Más concretamente, continuó, quiero que su gobierno considere incluir la perspectiva de mi especie en decisiones que afectan al océano. Hemos estado observando estos ecosistemas durante milenios. Tenemos conocimiento que sus científicos tardarán décadas en adquirir. Podríamos ser aliados si eligen tratarnos como tales. Eso nunca sucederá, dije, siendo honesto. ¿Sabe lo que pasaría si el público supiera de su existencia? Habría pánico, miedo, demandas de más capturas para estudio. Se convertiría en un espectáculo mediático. Lo sé, dijo Marisa, tranquilamente. Es por eso que no estoy pidiendo revelación pública. Estoy pidiendo comunicación privada, canales secretos entre su gobierno y mi gente. Podemos compartir información sobre la salud del océano, advertir sobre cambios peligrosos, ofrecer perspectivas que podrían ayudar a sus esfuerzos de conservación. ¿Y a cambio? A cambio, queremos que nos dejen en paz, que detengan la exploración destructiva del lecho marino, que reduzcan la contaminación, que pesquen de manera sostenible. No estamos pidiendo mucho, solo que traten al océano con el mismo respeto que esperarían que otros trataran su tierra. Me puse de pie
necesitando estirar las piernas. El reloj en la pared mostraba las 6:30 am. Había estado aquí por más de 3 horas. Esto va a requerir verificación, pruebas. No puedo simplemente llevar esto basándome en conversación únicamente. Lo entiendo, dijo Marisa. Puedo proporcionar información que su ciencia puede verificar. Ubicaciones de especies que aún no han descubierto. Patrones de migración que sus instrumentos pueden confirmar. Datos sobre corrientes oceánicas profundas que solo recientemente han comenzado a mapear. Dr. Hernández se acercó. Ya hemos comenzado algunas verificaciones preliminares. Algunas de las cosas que ha dicho sobre poblaciones de peces en regiones específicas, cosas que no podría saber sin observación directa, han sido confirmadas por nuestros datos. Pero todavía necesitamos más, insistí. Por supuesto, coincidió Marisa, y estoy dispuesta a proporcionar más. Pero el tiempo es un factor, agente Morrison. Me estoy debilitando en este tanque. El agua no es lo suficientemente profunda. La temperatura no es del todo correcta. El contenido mineral está desequilibrado. Puedo sentir mi cuerpo deteriorándose. Necesito volver al océano pronto, o no sobreviviré para ser su enlace. La realidad de la situación me golpeó. Esta criatura, este ser imposible, estaba muriendo lentamente en este tanque artificial. Y si moría, cualquier oportunidad de entender su especie, de aprender de sus observaciones, moriría con ella. ¿Cuánto tiempo tiene?, pregunté en voz baja. Días, respondió Marisa. Tal vez una semana a lo mucho. Por eso necesito que tome una decisión pronto, agente Morrison. ¿Informará esto a sus superiores? ¿Argumentará por la posibilidad de comunicación continua? ¿O archivarán esto como otro misterio sin resolver, dejándome perecer en este tanque mientras el mundo continúa su camino hacia el desastre? Miré a Dr. Hernández, que asintió lentamente. Miré mis notas, densas con información imposible, y miré a Marisa flotando en su prisión de cristal, una embajadora de un mundo que apenas conocíamos. Haré el informe, dije finalmente. No puedo prometer qué harán con él, pero me aseguraré de que llegue a las personas correctas y argumentaré por su liberación, con condiciones para comunicación futura. Por primera vez vi algo parecido al alivio en el rostro de Marisa. Gracias, agente Morrison. Eso es todo lo que puedo pedir. Mientras salía de la sala de observación, la grabadora Sony todavía en mi mano, sabía que mi vida acababa de cambiar irrevocablemente. Lo que había presenciado esta noche era algo que la humanidad no estaba preparada para conocer, y sin embargo, tal vez era exactamente lo que necesitábamos escuchar. La pregunta era, ¿escucharíamos antes de que fuera demasiado tarde?